Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias porque nos has permitido cantarte, ¿no? Tú mereces toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos, y nosotros, tus hijos, estamos dispuestos a adorarte siempre. Y ahora te pedimos y te suplicamos que nos guíes a través de tu palabra en estas pequeñas porciones que leemos del Evangelio de Lucas, verso a verso, renglón tras renglón, ¿no? Capítulo tras capítulo, para guardar el contexto de la palabra de Dios. Y pedimos, Señor, que tú nos guíes en ello y que nos des sabiduría para entenderlo de manera correcta y que lo podamos aplicar también a nuestro corazón. Amén y amén. Muy bien, querido amigo y hermano, prepárate porque vamos a entrar a una parte crucial. Hoy día y el domingo son temas cruciales con relación a la muerte de Jesucristo, su muerte, su resurrección y todo lo que conlleva junto con esto, ¿no? Y así que Lucas capítulo 23, verso 26 en adelante, y vamos a tomar esta primera sección de la crucifixión, porque hay más detalles que suceden acá, pero por ahora solo vamos a tomar nada más, la crucifixión de Jesús. Así que yo le he puesto aquí el sacrificio perfecto y pues nada, si queremos aumentar algún detalle es el sacrificio perfecto y la respuesta que tenemos nosotros a este sacrificio. Ahí te hemos enviado unos links a tu WhatsApp para que tú tengas la información que son importantes. Y hay una pregunta para ti ahí, ¿no? Al final, y que lo puedas llevar juntamente con nosotros. Teniendo en mente, pues, el tema principal, voy a entrar rápido porque el tema es largo hoy día, ¿eh? Sí, Dios quiera que acabemos antes de las 11 de la noche. Mentira, hermano. Vamos a avanzar. Hasta donde lleguemos, tranquilos, ¿no? Recordemos pues que desde el capítulo 22 ya Jesús está ante el concilio judío ante un juicio pues banal, ¿no? Un juicio que está armado en realidad para tomarle ventajas a Jesús. Y pues ellos habían deducido que Jesús era pues un blasfemo. Llevan a Pilato, lo llevan tempranito en la mañana ante Pilato para que Pilato lo enjuicie y finalmente lo condene. Habían pues tres temas que eran difamación en cuanto a Jesús. Uno era el social, el otro era el político y el tercero era religioso. ¿Cómo así? Pues él era un agitador, era un sedicioso y también se declaraba a sí mismo rey de los judíos, cosa que es lo primero que va a tratar Pilato, y al tratar esto y se desbanca todo como ya lo hemos venido estudiando, él, para burlarse, veremos luego que toma este título y lo pone encima de la cruz, ¿no? Así que todo esto era la difamación y todo esto cae uno tras otro sobre su propio peso. Jesús era inocente y es declarado inocente incluso por él. Así que en el capítulo 23:4, ¿no? Dice Pilato a los principales sacerdotes y a las personas que estaban allí: ningún delito hallo en este hombre. O sea, a los ojos de este juez, que era pues alguien que gobernaba allí, lo declaró inocente. Era totalmente limpio de culpa de los 3 cargos falsos que le habían puesto. Así que él se entera que era de Galilea y lo manda con Herodes, que también estaba en Jerusalén por temas de la fiesta. Así que Jesús llega ante Herodes y Herodes lo que estaba buscando era un bufón, ¿no? Él había escuchado de Jesús, pero él no tiene ningún temor ni reparo y él comienza a tratar de que Jesús haga un milagrito por ahí, a ver cómo le va el asunto, a ver si se divierte un poco. Y Jesús dice que se queda totalmente callado. ¿Cómo acaba este escenario? No acaba bien para Jesús, porque Herodes termina despreciándolo. Como Jesús no hizo nada, supuestamente este no es alguien que yo me pueda confiar. Dice versículo 11: Herodes con sus soldados le menospreció, segundo lo escarneció y tercero lo regresó con Pilato. Aquí tenemos que Jesús, ya golpeado, humillado, va a regresar pues donde Pilato. Y acá vamos a ver la inocencia de Jesús y finalmente nuestra culpabilidad. Jesús es sentenciado a muerte, a pesar de que Pilato se lo quiere sacar de encima, a los judíos, él no puede, ¿no? Ellos levantan argumentos, pero con gritos, con voces, y se imponen ante este hombre. Y el estudio de hoy va a tocar el tema: cómo es que Jesús es llevado a la cruz, la crucifixión de Jesús, ¿no? En los versículos 26 solamente hasta el versículo 34, que va a ser un poquito el tema de hoy. Lo primero que encontramos en Lucas 23:26 dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Así que
Jesús va a salir y no va a poder llevar la carga y inmediatamente aparece un personaje nuevo en el escenario. Este personaje nuevo es llamado Simón de Cirene. Ahora bien, mientras lo llevaban, ¿no? Según la costumbre y de acuerdo a la ley, la ejecución de los judíos, ¿ok?, debía hacerse nunca dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad, ¿no? Fuera de la ciudad. De alguna manera los romanos respetan este tema. Porque a los romanos le hubiera dado igual pues sacrificar a cualquier persona donde le dé la gana. Pero los judíos no podían tomar para ellos un tema como este y quedar simplemente tranquilos, ¿no? Ellos tenían que asegurarse de que quedara fuera de la ciudad. Y eso está en Levítico 24:14, donde dice que cuando se haga un castigo de blasfemia, se saca al blasfemo fuera del campamento. Eso es lo que dice Levítico 24:14 y pues se ponía por obra, ¿verdad? Inmediatamente también podemos recordar lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 13. Hablando de Jesús, y te lo he puesto ahí en los comentarios abajo para que lo tengas a la mano, y si tienes tu Biblia, mejor aún. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, mira los detalles del libro de Hebreos, eso es Nuevo Testamento, santificar al pueblo que era un pueblo pecador, ¿no? Un pueblo que lo estaba mandando a la cruz, mediante su propia sangre, padeció y continúa fuera de la puerta, fuera de la puerta. Y luego continúa el autor de Hebreos que dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vergüenza, su vituperio, ¿no? Llevando su vituperio. Así que cuando dice el texto que estamos leyendo en Lucas 23, llevándole, ¿no? Llevándole, dice que literalmente lo estaban llevando desde donde estaba siendo enjuiciado por Jerusalén, que es lo que conocemos ahora la Vía Dolorosa, ¿no? Hacia afuera de la ciudad, ¿no? Fuera de los muros de la ciudad. Exactamente no se sabe dónde es, ¿no? Hay presunciones, porque Jerusalén ha cambiado mucho en realidad, ha tenido muchos cambios, ha tenido muchas guerras, y pues la ciudad ha cambiado en demasía, pero hay ciertas luces de creerse dónde es. Pero lo más importante del detalle es que Jesús se encuentra fuera de la ciudad y vamos a notar que es en un lugar alto, fuera de la ciudad, donde todo el mundo que pasa va a verlo. Y esto es interesante porque los romanos aprovechaban esto para que la muerte que ellos ejecutaban sea una muerte vergonzosa y que nadie se quede sin verlo. Esto a su vez es provechoso para el reino de Dios, porque la muerte de Jesús no podía ser algo privado. La muerte de Jesús tendría que ser algo realmente público y que nadie quede sin verlo. Ahí tienes el testimonio de los de Emaús, ¿no? Que luego después de la resurrección dicen, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? O sea, todo el mundo supo de la muerte de Jesús. Fue en un lugar público. Correcto. Luego dice que tomaron a cierto hombre de Cireneo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este Cireneo? Se llamaba Simón. Ajá, Simón, igual que Pedro, ¿no? Simón. Y este venía del campo y sobre él pusieron la cruz para que lo llevase camino detrás del Señor, detrás del Maestro. Obvio que según la ley los condenados deben ser crucificados y tenían que ellos llevar su propia cruz. Un detalle del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 16 y 17, que también te lo pongo acá al pie, dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Bueno, hay un tema ahí de que del lugar tenía la forma de un cráneo, de una calavera, y de ahí del nombre, pues, en un idioma, y se tradujo finalmente como la calavera, ¿no? Gólgota o calavera. Que para temas de hoy día no nos es de suma importancia, porque el hecho va a ser descubrir los personajes que están alrededor de este salir de Jerusalén y llevarlos a este Gólgota. ¿Qué personajes vamos a encontrar? El primero que estamos encontrando se llama Simón. Apareció Simón, estaba allí, venía del campo, dice, y apareció. Ok, y Jesús salió con la carga. Ahora tú me dirás, bueno, pues, ¿qué parte de la carga? Bueno, eso también es un tema que creo no resolver hoy día, porque algunos dicen que parte del travesaño ya se encontraba en los lugares de sacrificio, ¿no? Donde iban a hacer los ajusticiamientos, y lo que llevaban los presos era solamente el travesaño. Bueno,
Otros dicen, no, sí llevaba toda la cruz, el peso enorme de la carga de la madera, ya preparada para que pueda soportar luego la carga de la persona, ¿no? O sea, que no la pueden montar porque iba a ser más complicado. Sea como fuese, hermano, sea como fuese, Jesús va a llevar sobre sus hombros un madero, y eso es lo que nos importa, porque la profecía del Antiguo Testamento nos dice justamente eso, un madero, ¿no? Un madero, sobre un madero será llevado, y así que este punto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, el otro detalle que vamos a encontrar es que, a ver, déjame publicar algo aquí, ya está, que Jesús llevó esto, pero no fue por mucho tiempo. Mira, el tremendo cansancio físico de Jesús, ¿ok?, hizo que le fuera imposible llevar este travesaño o la cruz completa muy lejos. Y tú me dirás, sí pues, pero hubiera hecho todo el esfuerzo. Mira, considera lo que había soportado en las últimas 15 horas Jesús. Él ha estado desde la noche anterior ya sin dormir, ¿no? Una, por ejemplo, lo que pasó en el aposento alto, ¿no? Todo el tema del lavado de pies, la discrepancia con Judas, la traición de Judas, cuando es llevado al Getsemaní y él sufre, llora, lágrimas de sudor de sangre caen sobre él. Es decir, él sufre cosas del alma, como la deserción de sus discípulos que lo abandonan, la tortura de un juicio totalmente hipócrita por los ancianos, ¿no?, el Sanedrín, las burlas en el palacio de Caifás, la negación por parte de su propio discípulo, el juicio, estamos hablando de Pedro, ¿no?, el juicio ante un juez que es totalmente injusto, la declaración de la sentencia de muerte que cierne sobre él, la terrible experiencia de ser azotado, y todos los abusos cometidos por los soldados en el pretorio. Yo no sé si tú podrías soportar todo esto y además cargar un madero. Jesús estaba totalmente molido, como dice la profecía en Isaías, ¿no?, molido por nuestro pecado, totalmente molido, y dice que era una llaga en sí, él era una llaga. Así que sobre esa llaga, ¿no?, punzante, ¿no?, agonizante, con la cabeza explotando, él tiene le ponen algo encima, imagínate, sobre ese ardor, sobre ese dolor, y él tiene que llevar eso. El desgaste físico, la deshidratación y todo lo demás estaba sobre Jesucristo. Quiero que lo consideres, ¿ok? Humanamente hablando, realmente es sorprendente que Jesús haya podido caminar aunque sea unos metros. Pero no es que ya él no pudo más, y este día viernes en particular, regresando a la ciudad de una visita al campo, aparece este personaje con su familia. Simón es obligado por los soldados que conducen a Jesús hacia el Calvario por la Vía Dolorosa. Toman a Simón y dicen, Simón, ayúdalo. Así que, de mala gana, tal vez al principio, Simón tiene que llevar, pues, la cruz de Cristo. ¿Quién quiere llevar una cruz que es vergonzosa? Nadie, pues, hermano, nadie. O sea, ahora el símbolo de la cruz tiene hasta un sinónimo bonito. Las personas tenemos una crucecita en el pecho de oro, de plata, ¿no? Hacemos cruces de diferentes maneras, arte con la cruz, y tenemos un símbolo de redención, un símbolo de eternidad y salvación a través de la cruz. Besamos la cruz algunos, ¿no? Bueno, yo en lo particular no lo hago, no tengo. Pero es lo que como seres humanos hacemos. Pero hemos perdido tal vez el sentido de lo que significaba la cruz. La cruz era un sinónimo de vergüenza, ¿no?, humillación, un sinónimo de dolor, un sinónimo de ajusticiamiento, de la peor forma que se le daba a los peores delincuentes. Así que si tú veías a alguien con una cruz, decías, oye, este debe haber sido terrible, qué cosa habrá hecho, ¿no?, qué vergüenza que lleve él y toda su familia. Ahora, Simón está allí y le dicen, lleva la vergüenza de él, lleva su vergüenza, lleva su carga. Y así que yo creo que Simón dijo, qué piña me tocó llevar esta carga. No, qué vergüenza, ojalá que mi esposa no me vea, que mis hijos no me vean. Así que yo creo que en un principio Simón lo hizo con mucha mala gana, ¿no? De repente con el ceño fruncido, así, pues, el romano hace derecho de su autoridad de exigir estas cosas. Simón lleva la cruz de Cristo, ¿no?, y llega al Calvario y es testigo. ¿De qué cosa es testigo? De lo que ocurre literalmente allí, en la crucifixión y la muerte de Jesucristo. Esto es un comentario interesante. Déjenme leerles un comentario que he encontrado acá con el tema de Simón. Y yo quisiera, por favor,
que mientras que vamos descubriendo los personajes que están en este relato del día de hoy, que el primero es Simón, tú vayas comparando tu propia vida con cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de Simón, Simón llevó su propia carga, tal vez, pero ahora le tocaba llevar la carga de Jesús. Has llevado tu cruz como lo hizo Simón y has encontrado en él, ¿no? En esa cruz has encontrado tú también tu propio gozo, tu propia forma de vivir. Has llevado tu cruz como hizo Simón y has encontrado su recompensa al final. Tú me dirás qué recompensa puedes encontrar en este tema que está pasando Simón. ¿Cómo es posible que podamos encontrar alguna recompensa? Mira el detalle, ¿eh? La conducta de Jesús y su palabra desde la cruz, ¿no?, impresiona tanto a Simón que se convierte en cristiano. Estos son ya documentos extrabíblicos, ¿no? Pero es interesantísimo porque dice, hay algunas referencias bíblicas, ¿eh? Posteriormente, mucho después, él y su familia se mudan a Roma, viven en Roma. Y era Cireneo por nacimiento, ¿no?, que es parte de Egipto, ¿verdad?, de todo lo que es el África, y era Cireneo por nacimiento entre los cristianos de los primeros tiempos que abundaban mucho en esa zona. Marcos, escribiendo su evangelio, pues estamos en Lucas, pero cuando Marcos escribe su evangelio a los romanos, es interesante, ¿ok?, porque en Marcos encontramos que él se dirige al círculo romano. Y en Marcos 15, 21 menciona lo siguiente: Simón, el padre de Alejandro y de Rufo. Tal vez este Simón era el mismo. Todos coinciden que sí. Este Simón que está aquí es el mismo Simón de Lucas, ¿ok? Y menciona dos nombres, Alejandro y Rufo, y viven en Roma. Entonces, como si dijese, gente que vosotros en Roma conocen. Porque no da más luces, o sea, da más detalles. Dice, Simón, papá de Alejandro y de Rufo. Evidentemente ustedes saben quién es, así que yo sigo para adelante con el relato. Pablo después escribe una carta a los romanos. En el capítulo 16, escribe y dice, saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Qué interesante si juntas todos estos elementos y podemos deducir que los que viven en Roma, que se llaman Rufo, que se llaman Alejandro y Simón, son los mismos personajes del escenario que estamos viendo hoy día. Evidentemente, la madre de Rufo, por lo tanto, la esposa de Simón. Ellos habían hecho algún servicio maternal a Pablo, porque Pablo dice su madre y mía. Así que esta señora era una señora que realmente había servido y había entregado un amor pero maravilloso, incluso al apóstol Pablo, de repente en situaciones críticas como solía pasar. Entonces, el servicio que Simón prestó, aunque inicialmente fue forzado y tal vez de mala gana, se convirtió en una bendición genuina para él y para su familia, sin contar a todas las otras personas que fueron bendecidas, incluso a Pablo, por esta familia. Así que este Simón que está acá es un Simón interesante, ¿no? Un Simón interesante. Ahora, tú has comparado esta carga de Jesús y su cruz, porque es interesante que tú y yo evaluemos nuestra vida espiritual. Jesús llevó su carga y su carga era la muerte. La cruz, sinónimo de muerte. La cruz sinónimo de vergüenza y todo lo demás, pero la culminación es la muerte. Y entonces, nosotros, en nuestra vida cotidiana, ¿estamos llevando la cruz también? ¿Estamos llevando el peso de la carga que significa la muerte? Porque tampoco significa que yo me mate físicamente, sino que yo muera a mí todos los días, ¿no? Carga tu cruz y sígueme, es lo que dice. Así que, ¿eres capaz de morir a ti mismo, como lo hizo en este caso Simón, e ir en pos de Jesús? ¿E ir en pos del Maestro? Es el llamado que el Señor tiene hoy día para nosotros. Y déjalo allí. Bueno, siempre tenemos aquí al pie una pequeña encuesta. Y ya sabes, esta encuesta solamente es mencionada. Aquí no estamos grabando nombres. Solamente es para que cada uno de nosotros nos podamos evaluar. Así que si bien puedes responder, amén, ¿no? Y tenemos varias personas que ya están respondiendo positivamente. ¡Qué bueno, qué bueno! Así que comparémonos con Simón. Ahí te dejamos el video para que lo repases después, tal vez, y puedas continuar. Vamos a ver, pues, el segundo grupo de personajes. Ok, en este caso lo hemos tipificado como las hijas de Jerusalén y nada más. Aunque el versículo 27 dice, y le seguía gran multitud del pueblo.
y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por Jesús, evidentemente, por él. Ahora, el detalle está en porque dice el pueblo, pero antes del pueblo utiliza la palabra multitud. Es interesante porque había mucha gente que había gritado crucifícalo, 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 pero en realidad no había sido todo el pueblo, había sido gran cantidad de personas, pero ahora había una gran multitud que estaba detrás de Jesús, mucha gente. Y otro grupo de ellas eran las mujeres que lloraban. ¿Qué mujeres eran estas? Porque Jesús inmediatamente se va a referir a ellas. Jesús va a tener un diálogo. Yo no sé cómo tendría un diálogo con ellas en la situación en la que él se encuentra, en la situación en la que él está. ¿Ok? El versículo 28 nos va a dar más luces de estas mujeres. Dice, pero Jesús vuelto hacia ellas, es decir, ¿hacia quiénes? Hacia las mujeres. Le va a decir lo siguiente. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Bueno, algo que tengo que rescatar es que a pesar del dolor que tiene Jesús, a pesar del sufrimiento que va a seguir padeciendo hasta la misma muerte, él se está dando un espacio para pensar en el dolor que van a sufrir las mujeres. Y les está advirtiendo para que no lo pasen, para que sean atentas y puedan salir de este sufrimiento que les podría venir. Y ahora les voy a mostrar cómo. Pero Jesús, en una situación de dolor, de angustia, de pena, de sufrimiento, de llanto, de clamor, de ardor en el alma y en el cuerpo, él ve a las mujeres que están llorando y Jesús prácticamente se está conmoviendo con ellas. ¿Ves el corazón de Jesús acá? Es magnífico, es un corazón extraordinario. Yo evidentemente me quedo sorprendido al ver a Jesús haciendo estas cosas. Ahora, este versículo 28 también dice, hijas de Jerusalén, ¿no? Y estas hijas de Jerusalén no la debemos confundir con las discípulas de Jesús. Ojo, no la debemos confundir con las discípulas, como María Magdalena, como Juana, como Susana, etcétera, que dicen los evangelios que de sus propios bienes habían ayudado al maestro a sostenerlo y también a los 12. Qué curioso, porque se menciona mucho a ellas con relación al tema. Y no se menciona a hombres, ¿no? Qué interesante. Pero sí se le menciona a ellas que seguían a Jesús y de sus propios bienes decían, el maestro necesita comer. Por favor, Judas, dale para que coma el maestro, ¿no? Los discípulos están con él, sí, también para que coman ellos. El maestro está sin ropa, se le está gastando, cómprale 2, 3 túnicas, por favor, que no le falte. Nos interesa que el maestro esté bien. Y de su propio dinero es que ellas invertían en el reino a Jesucristo. Jesucristo no estaba atrás del dinero, pero el Señor movía todo para que el dinero se fluya y Jesús no tuviera necesidades y él se abocara a su ministerio y a su llamado. Y es pues algo en lo que creemos nosotros de la fe, ¿verdad? Nosotros no creemos que debamos ponerle códigos a las personas e insistir que tengan que dar un porcentaje obligatorio. Lo que creemos es que lo que el Señor pone en tu corazón, lo separes con amor y lo inviertas en el reino. Dios sabrá recompensarlo. Y Dios recompensó a estas mujeres también. Así que, solo un detalle, ¿no? Las hijas de Jerusalén no son estas mujeres que sostenían a Jesús y los 12. Estas mujeres eran discípulas. Las que está mencionando como hijas de Jerusalén no eran discípulas. En gran medida, tienes que saber que la gran cantidad de gente que estaba en Jerusalén no eran personas piadosas, no eran personas buenas. ¿Cómo dices eso, Marcos? Son judíos, eran hebreos. Pero mira lo que dice Mateo 23. Ahí te lo dejo al pie para que lo leas conmigo. Jesús les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué quiere decir? Que los que habitaban en Jerusalén mataban a los profetas. Los que habitaban en Jerusalén se dejaron llevar por la codicia, por la idolatría y por muchas cosas y no seguían a Dios de todo corazón. Así que Jesús se está preocupando por estas mujeres que no son salvas. Se está preocupando por estas mujeres que no seguían al Maestro y que no se preocupaban por nada del reino. Las otras mujeres ya estaban advertidas, las discípulas ya estaban salvaguardadas. El Señor sabe bendecir a sus hijos. El Señor sabe cuidar
a su iglesia. El Señor sabe bendecir a todos aquellos que ha llamado para el reino. Así que hermano, hermana, confía en el Señor en este tiempo de crisis. Levanta el ánimo. Dale un día más a tu esfuerzo, a tus proyectos. Sigue orando, sigue caminando. No nos quedemos quietos. Sigamos avanzando en la medida que el Señor nos dé fortaleza y sabiduría, porque Dios nos protege. Pero hay una advertencia. Jesús les está diciendo a ellas, ¿no? Le está diciendo, lloren por ustedes mismas y lloren por sus hijos. Los sufrimientos relacionados con la caída de Jerusalén sería un terrible preludio al sufrimiento que pasará en la eternidad. Jesús está enlazando todo esto. Esto es increíble. Ya sabemos nosotros que esto es un sinónimo de lo que pasaría 40 años después, un poco antes, ¿no? Un poco menos de 40 años. Estamos hablando del año 70. En el año 70 pasará la destrucción de Jerusalén y las personas que viven allí llorarán, ¿no? Y llorarán por sus propios hijos. ¿Cómo sabes esto, Marco? Porque el versículo que continúa nos comienza a dar más luces. Mira, ve conmigo al versículo 29. Porque he aquí vendrán días en que dirán, mira lo que dirán, bienaventuradas, felices, dichosas, las estériles, las que no tienen hijos y las que no dan pecho a los bebés. Acá están, bienaventuradas los que no tienen hijos, en otras palabras. Y lo leo literalmente, según Reina Valera del 60. Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Básicamente es bienaventuradas los que nunca tuvieron un bebé. Bienaventuradas aquellas mujeres que no tuvieron hijos. ¿Y qué tiene que ver esto, Marco? Pues continuemos con el siguiente versículo. El versículo 30 nos sigue dando más luces de esto. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Increíble, increíble. En este texto que acabamos de leer en el versículo 30 nada más, dice, caed sobre nosotros y a los collados que caigan sobre nosotros, que nos cubran. Con algunas variaciones, este dicho aparece 3 veces en toda la Biblia. El versículo 30 aparece ¿cuántas veces? 3 veces. Una vez en el Antiguo Testamento y 2 veces, incluyendo en el Nuevo Testamento. La primera cita la vas a encontrar en Oseas capítulo 10 versículo 8. Oseas es un profeta menor en el Antiguo Testamento, ¿no? Y búscalo, Oseas 10:8. Tan horroroso iba a ser el juicio divino contra Samaria que en agonía mortal el pueblo anhelaría, ¿no? Pero en vano, ser cubierto por las montañas y por los cerros, ¿no? Que se derribaban delante de ellos. El dolor que sentiría Samaria en ese tiempo, parte de toda la nación de Israel, pues, ¿no? Ustedes después se enteraron de que la nación de Israel se dividió en 2, y en esta situación Samaria va a pasar tremendo sufrimiento por la conquista que tendrían. Horrorosísimo. Tan terrible sería su sufrimiento, tan terrible sería su agonía, que ellos preferían ser cubiertos por las montañas y las piedras y los collados. Así que ahí tiene la primera referencia a este texto del versículo 30 en Lucas 20. El segundo texto lo vamos a encontrar en este pasaje de Lucas 23:30. Y la escena es, si esto fuera posible, aún más horrible, peor todavía, porque esta vez ya no habla de Samaria, esta vez habla de Jerusalén. ¿Ok? Y esta es la caída que sucederá justamente como ya hemos estudiado y como hemos visto en pasajes anteriores, con referencia a la destrucción de la ciudad. Jesús está con sus discípulos, ellos se admiran del templo, y él dice, no verán piedra sobre piedra. Y hablamos acerca de Josefo, hablamos acerca de las manifestaciones de lo que sucedió, cómo los soldados venían y cortaban a las mujeres embarazadas de abajo arriba, mataban a los niños, quemaban todo. O sea, fue espantoso, fue horrible. Obvio, cuando Jesús lo está diciendo acá en el verso 30, es profético, todavía no pasa. Va a suceder hasta el año 70, estamos en el año 33. Entonces, lo que Jesús les está diciendo a ellas es, ustedes van a preferir que les caigan los montes, citando a Oseas. El año 70. Pero, y el tercero, Marco, me has dicho que hay 3. Sí, el libro de Oseas, este texto y el tercero. ¿Ok?
Pero para los que son personas que no quieren venir a la fe, personas que no quieren encontrar en Jesús salvación, personas orgullosas, vanagloriosas, que no quieren arrepentirse de sus pecados, el grito final de angustia será el más desesperado de todos. Es decir, lo que pasó en Samaria, lo que para nosotros es historia que pasó en Jerusalén, será nada comparado con los gritos emitidos en el gran día del juicio. Y en esta conexión Jesús está trayendo el pasaje del Antiguo Testamento de Oseas. Dice que va a pasar allí pronto en el año 70, pero también lo está llevando a el día del juicio final. Apocalipsis capítulo 6, verso 16 y versículo 17, si quieres léelo con nosotros allí en la Biblia. Dice: montes y rocas, ¿no?, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá resistir? Y esto está haciendo referencia a Oseas y a lo que estamos estudiando ahorita en Lucas. ¿Quién podrá resistir ese día de juicio final? ¿Quién podrá resistir ese día terrible? Nadie. Habrá un día de juicio, querido hermano y amigo. Quieras creerlo o no, el creador, el autor de la vida, el diseñador de la vida, quien tiene derechos de autor, tiene derechos de autoría, ¿no? El copyright, nadie se lo puede quitar. El hombre quiere tener derechos de autoría, pero no se puede, porque solamente hay un creador y es Dios. ¿Quién dice amén por allí? ¿Verdad? Solamente Dios es el autor y creador del mundo y de la vida que tú tienes. La vida que tienes ahora es prestadita. Él te la ha dado para que la administres y para que le brindes gloria y honra al Señor. Eso es lo que Dios espera de ti. Ahora, ¿qué haces con eso? Pues es tu decisión. No estamos aquí para juzgarte, solo para advertirte, para mostrarte lo que está en la Biblia y lo que Dios dice. Dios quiere que dejes tu caminar sin Dios, ¿no?, y regreses arrepentido a la presencia del Señor. Y regreses arrepentido a la presencia de Dios. Ahora, muchas de estas mujeres habrán escuchado la voz de Jesús, la advertencia. Quisiéramos creer que sí. Imagínate, en el libro de los Hechos había muchas personas que se convirtieron, que habían estado en este tiempo. Muchos fueron delante del aposento alto, donde vieron esta manifestación sobrenatural que fue la venida del Espíritu Santo, y escucharon hablar a Pedro, a Juan y a todos los apóstoles en sus propios idiomas. Entendían lo que decían, ¿no? De todas las partes de las colonias que habían venido para la fiesta en Jerusalén, 40 días después de la fiesta de la Pascua, y fueron salvos. Pedro les predicó un sermón poderoso, lleno del Espíritu Santo, y ellos se arrepintieron y vinieron a la fe. Hermano, tú y yo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y venir a la fe. Dejemos de vivir lejos de Dios, dejemos de vivir descarriados. Dios nos llamó a un camino y nos salimos del camino, nos descarriamos del camino, pero no significa que tengas que seguir en ese camino. Dios te llama a regresar al camino del Señor, al verdadero camino. Así que ahí está la pregunta para todos ustedes, ¿no? La pregunta que ya habíamos formulado para este versículo. ¿Has escuchado el mensaje de salvación de Jesús como las mujeres de Jerusalén? Queremos creer que muchas fueron salvas 40 días después, de repente ese mismo día fueron turbadas y convertidas. Así que hasta ahora tenemos dos personajes. El primer personaje es Simón. El segundo personaje o grupo de personaje, en este segundo grupo hay una gran cantidad de gente que es, para nosotros el siguiente personaje son las mujeres de Jerusalén. Así que ahí vamos comparando cómo está nuestro corazón, como Simón, que después se convierte, o como las mujeres que son advertidas y de repente después, 40 días después, toman la decisión y se convierten. Gloria a Dios. Pero ahí no queda el texto. Seguimos leyendo, seguimos estudiando. ¿No es verdad que la palabra de Dios es fascinante? El versículo 31 nos sigue dando luces interesantes. El versículo 31 dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¡Wow! Árbol o tal vez leña verde, ¿no? Como la idea es para hacer fogata, pues tú haces una fogata y del árbol que sacas la leña tienes la madera que recién has cortado, que está fresca, y luego tienes la madera que ya secó, ha pasado un tiempo, el sol le dio, se secó. ¿Cuál sirve mejor para una fogata? ¿No es cierto que es mejor la leña seca?
Sí, porque la leña húmeda te va a sacar una humadera terrible, ¿no? Te va a arder los ojos, no es útil. O sea, el que utiliza una leña verde no sabe nada. La va a pasar terrible, la va a pasar mal. Lo ideal es que hagan con la leña seca. Y Jesús va a tomar esta parábola, ¿no? Hablando del sufrimiento que fue en Oseas con Samaria, hablando del sufrimiento que será ahí nada más en el año 70 con Jerusalén, y hablando del juicio final. Teniendo esto en mente, Jesús pronuncia este pequeño versículo 31. Mire, tan cortito, ¿eh? El árbol verde y el árbol seco, o las ramas verdes y la rama seca, ¿no? Como quieras, madera verde, madera seca. La madera verde aquí representa a Jesús. ¿Lo tienes? Ahí está, la madera verde representa a Jesús. Y la madera seca a sus enemigos. ¿Cómo así? ¿Cómo así sacamos estas conclusiones? Los enemigos que no se han arrepentido, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento Pablo dice que nosotros, que andamos sin Dios, somos enemigos de Dios. Porque hacemos lo que no le agrada a Dios, somos enemigos. Pero hemos sido llamados a la reconciliación a través de Jesucristo. Si te has arrepentido de tus pecados, Dios te ha reconciliado con Dios, con Él mismo, consigo mismo, y al reconciliarte te ha dado vida eterna y plenitud. Por lo tanto, somos llamados ¿a qué? A mandar este mensaje de reconciliación. Dios no quiere condenarte, Dios quiere darte vida eterna. Dios no quiere que mueras en tu sufrimiento, en tu dolor, en tu amargura, en tu idolatría, en tu hechicería. Dios quiere que rompas esos eslabones que te tienen atados, esos grilletes, y que por la sangre de Jesucristo tengas vida eterna en Él y regreses al camino. Así que si no te arrepientes, lamentablemente Dios no te puede admitir dentro de su santidad, porque has decidido vivir bajo la cobertura de las tinieblas y del pecado, pero ha sido tu decisión, hermano. Es tu decisión, siempre va a ser tu decisión. Nadie puede obligarte a creer, siempre va a ser tu decisión. Si Dios, ojo, si Dios no escatimó a su propio Hijo Jesús, porque es lo que dice la Biblia, ¿no? Que Dios no escatimó a su Hijo para que muriera en la cruz. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ha dado a su Hijo en dónde? Lo que estamos estudiando hoy día, en la cruz. Lo ha entregado para que muera en la cruz. Esa es la idea. Así que Dios no lo guardó, no lo escatimó, sino que lo entregó. Si Dios no escatima a su propio Hijo al sufrimiento para rescatar al mundo, entonces considera lo siguiente: el juicio divino caerá completamente. Sí caerá. Vendrá el día de juicio final. Vendrá el día en que tendrás que dar cuenta de todas y cada una de tus palabras, pensamientos, acciones. Y será con una severidad que no tendrá amortiguamiento sobre el pueblo judío y sobre los que no querramos creer. Si persistes, si insistes en la incredulidad, si quieres vivir en la desobediencia, solo tienes que saber que si Dios es un Dios de amor, Dios ama, pero Dios también es justo. Por favor, mantén el equilibrio. Algunos solo dicen, Dios es amor, así que Él perdona todo. Dios es amor, así que todos vamos a entrar al cielo. Eso no es verdad, porque Dios es amor, pero es justo. Y si tú rompes las leyes de Dios y insistes en vivir así, Dios no te puede acceder a su reino, por más buena gente que creas ser. Porque por ser buena gente no entramos al cielo. Solamente podemos entrar por la sangre de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo. Ahora, considera también que Jesús sufrió las agonías del infierno, especialmente en el Calvario. Pero cuando ese sufrimiento terminó, se sentó a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, lleno de gloria, de honor y de poder. Amén, ¿no? Así que el sufrimiento lo llevó a la gloria. Y eso es lo que nos pasará a nosotros. Sufriremos, padeceremos, llevaremos nuestra cruz, pero el Señor nos compartirá su gloria, obviamente a nivel terrenal, ¿no? Él tiene la gloria a nivel cielo, pues otra gloria, ¿no? Pero aquellos que queremos, los seres humanos que insistimos en vivir en nuestros pecados, en nuestra forma de vida sin Dios, el sufrimiento nunca acabará. Qué terrible hablar de estas cosas, pero es lo que muestra la Biblia, y por favor, no me la piden a mí, ¿no? Cerciórense lo que dice la Biblia. El sufrimiento nunca acabará. Dice que el fuego nunca se consumirá.
el ardor nunca terminará, ¿no? El gusano te comerá constantemente, es como que te pudres y te vuelve a salir carne, te pudres y te vuelve a salir carne, y caerás, una sensación de vacío constante por los siglos de los siglos. Así que la caída de Jerusalén será solamente un anticipo de la condenación eterna. Jesús era realmente inocente. Ahora, si él, el inocente, fue hecho objeto de tal maltrato y fue sumergido en el sufrimiento, ¿qué ocurrirá con los que son realmente culpables? Esa es la idea de y con el seco, ¿no? ¿Qué cosa no se hará? Si lo que ya está seco para ser condenado, está esperando, y yo, que estoy verde y no tengo pecado, conmigo hacen esto, lo que ya está listo para condenar, imagínate lo que le va a pasar. Imagínate lo que le va a suceder. Esa es la idea de este pasaje. Ahora, llegamos ya casi a la parte final y vamos a encontrarnos con los malhechores, ¿no? En el versículo 32 dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores. Dice el versículo 32, ¿para qué? Para ser muertos. Los malhechores para ser muertos. Versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Finalmente crucifican a Jesús, y Lucas menciona esto de una manera bastante simple, ¿no? Algo tan poderoso lo manifiesta de una manera realmente en una línea. Lo crucificaron, y uno a la izquierda y otro a la derecha. Qué simple para el pasaje que está mencionándose aquí, ¿verdad? Es tremendo. Y no es que esto haya sido, como hemos dicho, a escondidas. Esto fue realmente algo público, ¿ok? Y lo que hicieron con Jesús realmente fue una gran injusticia, que fuera crucificado entre dos delincuentes, como si él mismo también fuese un criminal. Sin embargo, visto a la luz de lo que Dios está haciendo, del plan divino, fue también una honra, ¿sabes? ¿Acaso no es verdad que Jesús vino a la tierra con el fin de buscar y salvar a lo que se había perdido? Sí. ¿No era él más bien amigo de pecadores y publicanos? Eso es lo que Jesús hacía, ¿verdad? Y Dios nos ha mandado a nosotros también a vivir de esta manera. Ahora, al crucificar a Jesús entre dos delincuentes, ¿era intención de Pilato tal vez insultar a toda la gente que estaba allí? Ustedes me dijeron que era su rey, pero ahí miren, lo pongo delante de delincuentes. A ver, pues tienen un rey delincuente, en otras palabras, ¿no? Como quiera que haya sido esto, una cosa sí es segura. La profecía de Isaías capítulo 53, versículo 12, ¿no? Donde dice que él fue contado ¿por quién? Con los transgresores. Él fue contado con los transgresores. Esta es una profecía poderosa, ¿no? Y yo le daré parte de los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y haber orado por esto. Así que él llevó sobre su propio cuerpo el pecado de todos nosotros, sufriendo la vergüenza de ¿qué? La vergüenza justamente de estar entre dos malhechores. El pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que se estaba cumpliendo literalmente las profecías delante de sus propios ojos. Ahora, sigamos al versículo 34. Ahí estaban los dos malhechores. Jesús va a decir algo. Jesús se va a convertir pues en el Cordero perfecto para morir en la cruz. Nació sin pecado, vivió sin pecado y fue llevado a la cruz como un cordero al matadero sin pecar. Incluso cuando fue ajusticiado de manera tan cruenta, nunca pecó. Es terrible. Si tú y yo nada más cuando dicen algo malo contra nosotros nos indignamos, ¿no? Y ya queremos decir improperios, ¿no? O nos lastiman o nos golpean. Realmente queremos contestar rápido. Pero con toda probabilidad lo que tenemos aquí, esta es la primera de las 7 palabras. Versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Desde las 9 hasta el mediodía sucede las 7 palabras que conocemos en la cruz, ¿correcto?
Y Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, vendría a ser la primera de estas 7 palabras, ¿no? Ahora, Padre, es interesante porque él no dice, Señor, ya pues sácame de aquí y ya no les hagas caso a lo que ellos hacen. Él está hablando con el Dios Padre. Qué maravilloso. Ahora, perdónalos. Es decir, Señor, yo he venido acá para salvarlos, pero me duele tanto, hazme un poquito de justicia celestial y mándale un rayito, Señor, por favor, a estos que me han hecho esto, ¿no? No, aún así, el que había puesto el clavo, el que lo había hecho sufrir, Jesús está diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La palabra perdónalos aquí, ok, es como decir literalmente, borra sus transgresiones de manera total, ¿no? Bórralos totalmente, no le dejes ningún pecado, perdónalos, ¿ok? Y esto es profundo, ¿eh? Esto es muy profundo. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios ya está dispuesto para todos. Pero quiero que tomes atención en un detalle. Ojo, lo digo de nuevo, el perdón de Dios ya está dispuesto para ti, querido hermano. Ya está. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que tú todavía no lo haces efectivo. Dios ya te perdonó en Cristo Jesús, pero si tú no tomas esa salvación, no se hace efectivo. Hemos hablado de la fe y el arrepentimiento. Y nosotros tenemos que tener fe en esto, justamente en este texto, que Él nos perdona a través de la muerte de Jesús. Si tú te arrepientes de tus pecados y aceptas esta verdad de Jesús, entonces Dios te da vida eterna, porque el corazón de Dios, Él ya te perdonó. Solamente que falta que tú vengas debajo de esa cobertura de perdón. Si tú te mantienes fuera de esa cobertura de perdón, estás viviendo en tu orgullo. Pero Dios quiere que dejes tu orgullo y te pongas bajo la sombra del perdón y la misericordia de Dios. Hoy día Dios te está llamando a ese arrepentimiento en tu corazón, un arrepentimiento total y genuino, un arrepentimiento de todo corazón, para que el Señor traiga salvación y vida eterna a tu vida, y vida eterna a tu vida. Estos malhechores habían venido con Jesús y el tema de ellos no acaba acá, el tema de ellos está a continuación, pero los malhechores sí estaban llevando su culpa. Los malhechores sí estaban llevando la efectividad de su castigo por lo que habían hecho, ¿de acuerdo? Pero Jesús era inocente, totalmente inocente. El justo, dice la Biblia, por los injustos. Jesús, el que nunca comete pecado, va a la cruz. Y Él dice, Padre, ¿no? Perdónalos. Es decir, la culpa que tiene Marco, Señor, que caiga sobre mí en la cruz. Si Marco cree esto, entonces yo le voy a dar vida eterna a Marco. Simple. La simpleza de la salvación, la simpleza de la vida eterna a través de Jesucristo está en el creer solo esta verdad. Amado hermano y amigo, hoy día es el llamado para ti. Hoy hay un llamado para que vengas a la vida eterna y dejes de vivir lejos del Señor. Dios quiere perdonar tus pecados totalmente. Ok, y lo otro que dice acá es, no saben lo que hacen. ¿De verdad no sabían lo que hacían? Ok, los romanos no sabían lo que hacían. Literalmente ellos no sabían que estaban crucificando al Hijo de Dios. Y a veces tú y yo podemos estar viviendo como los romanos, pecando y creyendo de que la vida solamente hay que gozarla en la tierra porque es corta y se acaba cuando nos morimos, lo cual es falso. Y a veces estamos yendo en contra de Dios, en contra de los principios de Dios, porque ignoramos las Escrituras, ignoramos la lectura de la palabra de Dios. Y el Señor tiene misericordia de nosotros, aunque pensemos así. O tal vez eres como el Sanedrín. Ellos sí deberían saber, ¿ok? Pero aún así no tenían toda la extensión del conocimiento que estaba sucediendo. Y Jesús está siendo compasivo aún en medio del dolor, ¿no? No saben lo que hacen, no están seguros de lo que están haciendo. Así que aquí encontramos estos versos importantísimos para la salvación y para la vida eterna. Luego se cumple lo de las profecías que reparten entre sí sus vestidos echándole suerte. Esto es parte también de las profecías del Antiguo Testamento, en la vida y en el corazón de todas estas personas. Ahora, querido hermano y amigo, hemos visto 3 grupos de personajes básicamente.
Y estos tres grupos de personas nos tienen que decir algo a nosotros. Jesús fue el sacrificio perfecto. Él cumplió su parte. Él hizo lo que tenía que hacer para ofrecernos la salvación. Ojo, que la salvación ya se aplica en el momento que la aceptas, pero Él ha venido a ofrecértela. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hoy día el Señor te está llamando a que aceptes esa verdad y encuentres la salvación. ¿Cómo vas a responder? ¿Responderás como Simón de Cirene? ¿Responderás como las hijas de Jerusalén? ¿O tal vez como los dos malhechores que hasta este momento solo están pagando su culpa y no les interesa Jesús? Las hijas de Jerusalén se conmovieron al ver al Maestro, pero no sabemos cuántas de ellas vinieron al Señor. Pero Simón de Cirene, tremendo. Hay aparentemente una relación muy fuerte aquí con el sacrificio que hizo Jesús, la cruz de Jesús, y Simón de Cirene y su servicio posterior en su vida. Entonces, ¿tú con cuál te identificas? ¿Con cuál de ellos te identificas más? Ponlo allí. Abajo hay un comentario que te va a aparecer en unos segundos. En este momento me gustaría que medites en el tema. Yo preferiría que tú seas como Simón de Cirene. Tal vez con estos mensajes que a veces te incomodan, te fastidian, estás un poco como que obligado al asunto, pero luego dices, voy a perder la eternidad solamente por vivir estos 30, 40 años en la carne. La verdad que no vale la pena. Mira, Dios ha permitido que haya una pandemia universal y el mundo está regresando a Dios, porque se da cuenta que no somos tan poderosos como pensábamos. Nos hemos dado cuenta que no somos tan suficientes como pensábamos. Nos hemos dado cuenta que no tenemos el control real de todas las cosas como pensábamos. La economía se estaba cayendo. El mundo está cerrando por todos lados. No sabemos qué hacer. ¿Dónde está la política? ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está todo, hermano? El Señor nos llama la atención de maneras muy simples. Así que yo preferiría que tú seas alguien como Simón. O tal vez como una de las hijas de Jerusalén que se arrepintió. Ok, o tal vez como uno de los malhechores que veremos el domingo veremos justamente que se arrepiente, ¿no? Tal vez como uno de ellos. Este domingo veremos la continuación de este estudio, ok, la continuación de este estudio, y el tema que le he puesto es el último salvo en los evangelios. Este domingo continuaremos con este estudio para poder entenderlo mejor, así que yo te animo a que este domingo vengas y estés con nosotros. Por ahora, yo quiero animarte a que vengas a Jesús. En esta hora es mi deseo que tu corazón se arrepienta de sus pecados junto con el resto de la humanidad. Es el corazón de Dios, que vengas y que crezcas y que le lleves este mensaje a otras personas. Hay una reconciliación de parte de Dios. Hay brazos abiertos de parte de Dios. No hay mezquindad. Hay restauración, hay ánimo de volver a ti. Dios ha descendido a la tierra para tocar tu corazón y necesita que tú regreses a Él. ¿Cómo? Arrepiéntete hoy día de todos tus males y deja que el Señor entre a tu corazón. Deja que el Señor haga su obra en ti. Deja que el Señor llene tu vida totalmente. Hoy día hemos hablado de la muerte de Jesucristo y cómo la profecía se ha cumplido en Él. Yo deseo en mi corazón que hayas podido recibir este mensaje y este mensaje haya llenado tu alma, haya impactado tu corazón y que realmente puedas descubrir las verdades eternas de la vida en Cristo Jesús. Lo único que lo puede impedir es nuestro orgullo de creer que podemos hacer las cosas solos, cuando no es verdad. Dios te está llamando a que creas en Él de todo corazón y que le entregues tu vida. ¿Quieres hacerlo en esta hora? Hay dos cosas que tenemos que hacer. La primera es arrepentirnos de nuestros pecados, es decir, reconocer el mensaje de Dios, la palabra, la ley de Dios, y notar que como ser humano he fracasado ante el Señor. Es cierto, he roto la ley de Dios y yo merezco el castigo por eso. Y el castigo de romper la ley de Dios es la muerte, no entrar al reino de Dios. Por más que sea buena gente,
en el transcurrir de los años me daré cuenta que no soy lo suficientemente santo para entrar al reino de Dios. Y aun cuando me esforzara por serlo, yo vengo con manchas. Todos tenemos rabo de paja. Y lamentablemente Dios no me puede aceptar manchado. Solamente me puede salvar aquel que murió sin pecado en mi lugar. Y su nombre es Jesús, quien lo entregó todo en la cruz por mí y me amó hasta la muerte y resucitó para darme vida eterna. Para ello, tú y yo debemos poner nuestra fe en eso, justamente en ese concepto, el concepto sustitutorio de Jesús. Él ocupó tu lugar de castigo y te ha dado la oportunidad para que recibas perdón de todos tus pecados. No hay perdón que Dios no pueda perdonar. Tal vez te rasques la cabeza y me digas, tú no sabes lo que he hecho, tú no entiendes lo que yo he hecho y no creo que Dios me pueda perdonar. No hay pecado más grande que Dios. Y Dios quiere que hoy día te alejes de Él, de ese pecado que solamente te trae alegrías momentáneas, pero que en el fondo de tu corazón solo hay amargura. Deja hoy día tu pecado y pon tus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Déjame orar por ti y Dios quiera que en esta hora tú recibas la vida eterna y la salvación. Señor Jesús, queremos entregarte nuestro corazón, queremos entregarte nuestra vida. Señor, hemos fallado como seres humanos, hemos pecado como seres humanos. Señor, hemos transgredido tu ley, hemos roto tus principios, Señor Jesús, y queremos ser como Simón de Cirene. Queremos ser tal vez como muchas de esas mujeres que escucharon el mensaje y se arrepintieron. Queremos ser como uno de esos dos malhechores que al final puso sus ojos en ti. Y en esta hora, creer en ti como Salvador eterno, que tú pagaste el precio de mis pecados y llevaste mi culpa sobre tu propio cuerpo. Recibo la salvación y la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! Gloria al Señor Jesús. Muchas bendiciones para todos los que han tomado esta decisión por Cristo Jesús.